Bueno, y de una vez, como lo dijo Iqueta, arrancamos con esta entrevista que para estos días, precisamente hablando del veranillo de San Juan, pero no solamente cuando haya sol, porque ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, aunque esté nublado y aunque estemos en un lugar donde decimos, está frío y estás en la montaña y no sé qué. Bueno, en todo lado hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra piel y vamos a hablar precisamente del cáncer de piel y eso lo aprendemos con el doctor José Pablo Jiménez Trigueros. Él es cirujano especialista en oncología, así que muy buenas tardes. Doc, bienvenido. Bien. Ya te vamos, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias a todos, gracias Douglas y por la invitación, de verdad muy honrado a acompañarnos el día de hoy, en este día tan lindo, ¿verdad? Que nos Qué hizo el hermoso. día de hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Qué lindo día. Gracias por la invitación y sí, precisamente el cáncer de piel, cuando uno lo ve de forma abstracta, no se imagina, ¿verdad? ¿Qué se imaginan? Cuando yo digo ustedes cáncer de piel, ¿qué se imaginan ustedes, digamos? Yo me imagino como un lunar que se Ajá. hizo feo y Ajá. entonces que se hace como, no sé, como cuando a las personas se les hace cuando pasan mucho tiempo acostadas. Ajá, como Ajá. una úlcera, como Ajá. unos huequitos. Yo por me decirlo así. imagino que Ajá. es eso y como que eso es, o que es un lunar así deforme y que se va haciendo así como una úlcera. Como una úlcera. Puede ser que no se Perfecto. vea hacia Ajá. afuera, sino Ajá. más bien como hacia adentro, Como hacia comiéndose adentro. un poco Ok. mi cuerpo interior. ¿Y vos, Douglas, qué te Yo me lo imaginas? imagino así como una úlcera. Sí, sí, Exactamente así. Precisamente ese es como el error más grande. Ajá. Claro, porque cuando ya tenemos una úlcera, es cuando ya estamos, como por decirte así, en las capas más profundas está de la feo el piel. asunto. Ya estamos Sí, feos. ya Sí. estamos complicados. Casi que Ajá. buscando el ataúd. Ay, no. No, tampoco así, no, pero sí estamos en una situación complicada, Crítica. claro, de una Sí. enfermedad oncológicamente hablando más avanzada. O sea, cuando ya se ve es cuando debería preocuparnos muchísimo. Claro, cuando ya uno le da cierta molestia, por ejemplo, sangrado, que picazón o prurito médicamente hablando, hablamos de lesiones que sangren, ¿de acuerdo? Y lo otro es que muchas veces pensamos que solamente en zonas expuestas al sol y no, ¿verdad? Ajá. Entonces, nosotros los cirujanos, y cuando manejamos este tipo de cáncer, es cuando nos llegan muchas veces lesiones avanzadas, que por ejemplo fue a nivel de un consultorio, etcétera, se le quitó una lesioncita pequeña, se le quitó parte, se hizo una biopsia pequeña y la biopsia que sale final, es decir, el resultado final, arroja una enfermedad más avanzada. Ajá. Entonces ahí es cuando el proceso de la cirugía se vuelve ya sea más grande, más complejo y nosotros tenemos que entrar a atacarlo de una forma pues más agresiva, que tal vez si se hubiera visto en un estado inicial, se hubiera pues por decir así, preveído esta situación y hubiera sido nada más una lesión pequeña, que no hubiera sido una cirugía tan grande o tan mutilante, ¿verdad? Muchas veces que produce tanta discapacidad y problemas para la población en términos generales. Entonces, esto que estás diciendo también, porque nosotros normalmente ligamos el cáncer de piel al sol. Correcto. O sea, las zonas que están expuestas al sol, eso es lo que en teoría debería alertarnos. Pero bueno, ya decís que no necesariamente una zona que esté expuesta al sol, entonces, Correcto. ok, ahí nos quita del panorama al famoso sol. Sí, exacto. O sea, el factor de riesgo más importante Ajá. históricamente ha sido los rayos ultravioleta. Claro. ¿De acuerdo? Entonces por eso siempre hablamos de bloqueador solar, de verdad, de todo lo que es usar gorra, ¿verdad? Sombrero. Precisamente este caso que tenemos acá fue un caso que nos llegó recientemente. Ajá. Vean que esa zona está expuesta al sol, chicos. No, Ay, no. estamos viendo ahí una No. imagen para la gente que está en la radio, una imagen como de una llaga que está en el talón. Correcto. ¿Verdad? Y en la parte baja del talón. En la parte baja del ¿Verdad? talón. La que pisa. Precisamente. Exactamente. Vean que esta zona no tiene sol en lo absoluto. No, para Es nada. una zona que, de hecho, vean que el paciente se retiró la media, Ajá. ¿verdad? Para esta toma de foto. Ay, no, Entonces, pero llegó así. claro, ¿Llegó fue, así esta o fue fue nuestra como- lesión inicial. Así se presentó el paciente. O sea, pero es que llegar también a ese punto. Porque muchas veces, Vicky, uno dice, eso es algo que me pica, me duele, pues una lesioncita pequeña que tal vez no Me le damos la rompí, importancia, me me rompí. rompí, ajá. De hecho, casualmente, Ay, este pero es que paciente eso se había ve- roto. Pero, ¿verdad? Entonces había tenido como un trauma en esa zona. Ah. Entonces le dijeron a la familia, pues no, tranquilo, pa, no creo que sea nada, démosle chance. Había consultado y no le habían dado como la importancia del caso. Y cuando ya nos llega,
pues obviamente ya con la experiencia que uno tiene, Claro. sospecha, ¿verdad? Es una lesión que no es redondeada, que es asimétrica, que los bordes son oscuros, diferentes colores, que además está en una zona que nosotros llamamos alto riesgo, que son las zonas de las extremidades distales, es decir, talón, todo lo que son las falanges, o sea, entre los deditos, Ajá. ¿verdad? Los deditos de los pies y entre las uñas de los dedos de los pies también. Tenemos muchas lesiones y sobre todo en los adultos mayores. Este paciente tiene 68 años, entonces mucho en los adultos mayores que son como pequeñas, ¿verdad? Manchitas en las uñas o manchitas entre los dedos, manchitas a nivel que uno dice, esto es una manchita que me salió ahí de la nada, ¿verdad? Eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo, exacto. Ahí es donde un especialista y alguien que sepa manejar precisamente cáncer, ¿verdad? No solo a veces, ¿verdad? Vamos donde otros profesionales que no saben mucho del tema, pero antes a consultar donde alguien que tenga experiencia en cáncer de piel, ¿de acuerdo? Porque en cirugía oncológica tenemos muchos estos manejos, ¿verdad? Por ejemplo, este paciente le hicieron una biopsia alrededor de la lesión, ¿verdad? Y cuando sale la biopsia definitiva, como les cuento, dice melanoma etapa 3. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos llega a nosotros, ¿verdad? Y a nivel de cirugía oncológica más avanzada la enfermedad, hay que descartar que no tenga metástasis en otros lugares, hay que quitar los ganglios, hay que hacer todo un manejo pues más integral que además de eso atrasa el diagnóstico inicial. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿La metástasis se puede hacer Claro. en otra parte del cuerpo? Por supuesto, de hecho, el lugar número 1 donde migra la metástasis en este caso es en los ganglios de la ingle, ¿verdad? Entonces, estamos obligados a hacer una cosa que se llama ganglio centinela, que es ubicar el primer ganglio de la ingle que capta el tumor. Y si eso fuera positivo, hay que quitar todos los ganglios de la ingle o en ese momento dar un tipo especial de inmunoterapia o de quimioterapia especial que va atacando las células inmunes del sistema, digamos, de los linfocitos, que son las células principales que nos defienden. Muy probablemente el caso que vimos, estamos en vivo también a través de teleticaradio.com, nos pueden ver en televisión abierta, canal 7.2, ahí nos pueden ver a través de la app de TD Max, también ahí estamos. Y en Colby Y TV en también. Colby TV, canal 43, para que nos puedan ver. Es esta persona, este señor de 68 años, muy probablemente eso le empezó que como por un lunarcito. Él lo que decía O una era manchita. sí, que precisamente había tenido un trauma a ese nivel. Ajá. Un golpe. Un golpe, correcto. Entonces ese golpecito se le atribuyó a que se le hizo una manchita, un moretito, que después fue aumentando y aumentando hasta que ya, ¿verdad? Pues Claro. consultó porque no se le desapareció. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que lo manejemos. O sea, hay que consultar no solo en las zonas expuestas al sol, pues obviamente el cáncer de piel es el cáncer más común a nivel mundial. Gracias a Dios es el menos mortal. ¿De acuerdo? Ajá. Sin embargo, cuando nos descuidamos porque decimos esta manchita no es nada o lo que fuera, la lesión es más grande de lo que debe ser o más profunda y esto ocasiona que ya no solamente esté ahí la enfermedad, sino en otros lugares. ¿Me explico? Claro. Por ejemplo, se puede ir a pulmón, se puede ir a hígado, se puede ir a los ganglios y ya ahí se vuelve pues un caso de un manejo pues mucho más complicado para nosotros. Entonces, ¿cada cuánto nosotros deberíamos estarnos chequeando nuestra piel? Yo creo que esto es muy importante. Claro, por supuesto, el autochequeo es muy importante. A fin de cuentas somos nosotros los que vamos a llegar al diagnóstico inicial. Vean que este caso muchas veces son adultos mayores, ¿verdad? El factor de riesgo número 1 para el cáncer en términos generales es la edad. Después de los 60, 50 años empieza el pico de incidencia de cáncer en términos globales. Recordemos, como les digo, el cáncer número 1 a nivel mundial más común es piel, pero hay un subdiagnóstico porque como no es tan mortal, entonces tal vez no se le da tanta importancia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos adultos mayores que estamos cuidando, que estamos bañando, que les ayudamos a poner la ropa, me explico. Vean que este caso fue precisamente la hija le diagnosticó al ponerle la media al papá, ¿verdad? Claro. O sea, Entonces, ni siquiera el señor sí, no lo le dio la había importancia percatado. del Ay, momento, sí, ¿verdad? qué fuerte. Entonces es muy importante por eso cuidar
mejor a nuestros adultos mayores, Claro. estarnos examinando, y lo que vos decís precisamente, claro, por lo menos ese autochequeo ahora cuando nos bañamos, estarnos revisando cualquier lesión que nos aparece de la nada, que uno dice, no, esto no es normal. Y si quedamos insatisfechos con esa consulta inicial, pues ojalá recurrir a otra consulta y no quedarnos pues tranquilos con ese diagnóstico inicial si sospechamos de algo más. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, aquí seguimos hablando, Claro. nosotros instruyéndonos en el tema de salud, Sí, ¿verdad? sí, sí. De cómo los números van cambiando conforme pasan los días y donde tenemos que tomar todavía más precauciones y ser todavía más previsorios. Por eso es tan importante que nosotros nos hagamos los chequeos, porque la prevención es la que salva vidas. Correcto. ¿Verdad? Y que lamentablemente van aumentando algunos sí. números de esos, ¿verdad? Y Así es. yo creo que es pura prevención. Al final de cuentas, la prevención no es que va a evitarnos, ¿verdad? Que una enfermedad pueda llegar a nosotros, Correcto. pero sí nos ayuda para poder mitigar de una Total. mejor manera e incluso para ustedes los especialistas, bueno, poder trabajar, digamos, en un campo un poco más abierto, ¿verdad? Con esta enfermedad. Y que no sea tan invasivo, porque y yo imagino que a ustedes les llega un caso de alguien que está muy avanzado, es hasta un reto muy grande para ustedes porque tendrán un campo muy pequeño para poder trabajar y obviamente va a ser sumamente invasivo para la persona. Claro, aparte del costo para la seguridad pública o el costo para el paciente o el costo Claro. sobre no solo la seguridad en términos nacionales, sino vamos hablando de la productividad nacional, porque recordemos que al final de cuentas el cáncer ha aumentado su incidencia en pacientes de menos de 40 años. Por ejemplo, el melanoma, que es el cáncer de piel, gracias a Dios menos frecuente, pero más mortal, es muy común en pacientes menos de 40 años, que están en su edad productiva máxima en la sociedad. Entonces, es toda una enfermedad que es discapacitante para él o la paciente y al final de cuentas es un costo grande en la economía nacional, ¿verdad? Entonces, esa prevención, y no solo la prevención, porque ¿verdad? Yo me puedo poner bloqueador solar, me puedo cuidar, etcétera, pero el consultar, ¿verdad? Yo lo que quiero dejar hoy aquí el mensaje para los radioescuchas y las radioescuchas es consultemos, no tengamos miedo en ir al médico, en ir a donde la doctora para que nos examine, ¿verdad? A veces hay mucho tabú de que si voy porque es un doctor joven, una doctora joven, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No se le tiene como la confianza o lo que fuera, eso lo importante es consultar, ¿verdad? Que los pacientes, las y los pacientes no tengan el temor de poder acudir al centro de salud o a donde un especialista o donde un médico que nos pueda dar una orientación acerca de cómo manejar una lesión determinada. Ahora que estamos en vacaciones, bueno, ya vamos a ir con las Con consultas, consultas, ya ajá. casi que vamos con consultas. Los cuidados que debemos tomar en esta temporada con nuestros Claro. niños. Y creo que no solamente en esta temporada, porque igual ahora los recreos, el sol pega fuerte, ¿verdad? ¿Qué previsiones nosotros como padres de familia? Ok, no solo como padres de familia, ¿verdad? Sino también a los adultos mayores, ¿verdad? Quiero hacer mucho Ajá. énfasis en esto, porque yo veo mucho adulto mayor. Bueno, ahora recordemos que somos una población, que nuestra pirámide poblacional en Costa Rica va en ascenso hacia lo que es adultos mayores, es decir, población más de 60, 65 años, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante el constante cambio en el bloqueador solar. Recordemos que el bloqueador solar usualmente, por mejor marca que sea, la duración es de 4 a 5 horas y usualmente con el agua se pueden lavar, aunque hay unos que son antiagua que es un poco malo que duran. Entonces ahora que estamos en las vacaciones, en la playa y lo que fuera, uso productivo y constante del bloqueador solar. Evitar el sol desde las 12, mediodía hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Que es típicamente cuando es el sol donde están los rayos Más ultravioleta, directo. claro, más ultravioleta y de una forma más, pues decir así, dañina para el cuerpo, ¿de acuerdo? Y recordemos que cada vez que hay una quemadura, hay un daño celular que va estimulando un aumento en, como decir, las probabilidades de poder desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, esto es muy importante. Cada quemadura es como que van ganando los puntitos, ¿verdad? Del bingo, las semillitas que voy colocando hasta que pum, 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 me las saqué. Llegamos a cartón lleno. Qué Claro, susto. exactamente. Primero Cartón. 4 esquinas. Ay, sí. no, Vamos cada vez sumando una y una y Sí. una hasta que ya, ¿verdad? Como igual No da más. de igual Sí. forma, sabemos el fumado, Sí. el Claro. alcohol, estilos de vida saludables, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ejercicio, ¿de acuerdo? Cualquier factor que sea un estrés para el organismo es al mismo tiempo un factor de riesgo para desarrollar cualquier tipo de cáncer.
Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Dice por aquí, doctor, Sí. buenas tardes, una consulta. ¿Qué pasa con los lunares que con el tiempo van saliendo nuevos? ¿Son algún signo de cáncer de piel? Esa consulta es muy importante. Los famosos lunarcitos, ¿verdad? Que todos tenemos muchos en el cuerpo, pues sí pueden salir con el paso del tiempo. ¿Qué signos de alerta nos tienen que orientar de consultar? El tamaño va aumentando con el tiempo. Es decir, era de 5 milímetros, ahora es de 1 centímetro. Ojo con eso. Los bordes, los lunarcitos que uno tiene, ¿verdad? Esos bordes bien definidos, que es un circulito bien perfecto, bien lindo. Tranquilos. Ajá. Usualmente los bordes bien delimitados es un buen signo. ¿Ok? Que la lesión sea simétrica, es decir, que de los dos lados sea la misma forma, no que de un lado sea cuadrada y otro lado sea rectangular. Eso le llamamos asimétrica. Que la lesión no sangre. Si una lesión sangra, ojo con eso, no es normal. Son nuestros signos de alerta, red flags o alarmas que se nos deben encender. Que la lesión pique. ¿Ok? Que me pica mucho, me incomoda, o sea, me da síntomas. Eso es diferente a un lunar que me salió y está muy tranquilito ahí, ¿de acuerdo? Ajá. O que sea una lesión que está ulcerada, es decir, que tiene un huequito por dentro o se ve como rosada. Y el color, usualmente los lunares, digamos, benignos, son de un color muy similar. Ajá. Toda la lesión no tiene cambios en el color. Si yo veo rosado, si veo rojo, si veo negro, si veo azul, ojo con eso, acudamos a un especialista. Entonces, ya yo tocándome los eso es lo míos. que son. Ya No, voy a los suyos hacer- con solo ver se ven bastante sanitos, así que tranquila. ya le iba a consultar ahorita en la pausa. Sí, Vicky, La que tranquila. aprovechaba, amigo, aquí al momento. Sí, no, es que imagínate, sí. Qué susto. Pero sí es bueno, bueno, lo que mencionaba el doctor hace un momento, que muchas personas no van por miedo. O sea, Ajá. Exactamente. vamos a ver, si ya Correcto. tenemos algo de no... el ir no es que va a evitarnos, ¿verdad? Que no Claro. esté ahí, o Sí. sea, más bien es alertarnos de que posiblemente tengamos algo, no es que lo vamos a activar en el momento en que Ajá. vamos, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque muchas veces, como les digo, es temor de no consultar. Claro. ¿verdad? O muchas veces es, no, yo no voy a ir porque estoy tranquilo. O a veces en la pereza, como llamamos nosotros, Sí. ¿verdad? De sacar el tiempo de ir a consultar. Entonces es mejor un ratito de invertirlo en salud que después pagar las consecuencias Por de lo supuesto. mismo. Claro, por supuesto. Ay, qué poquito tiempo nos queda para este tema tan interesante, Dum. Ajá, nos preguntan por acá a través del 5700915, dice, entonces, ¿quiere decir que el cáncer de piel también es un tema genético o solamente se da por el sol, al contacto con el sol? Ok, claro, por supuesto. Precisamente ahora estábamos conversando, Ajá. ¿verdad? En el intermedio acerca de la importancia de la genética. Claro, en el caso, todo cáncer tiene influencia genética. Todo. Todo. Ok. O sea, siempre hay un factor genético de fondo. El asunto es qué hace que se detone esa bombita que está ahí esperando. ¿De Ajá. acuerdo? ¿Qué hace que se manifieste esa lesión? ¿Por qué una lesión se manifiesta y por qué otra no? Ahí es donde están todos los estudios actuales, ¿verdad? Ujú. Ok, hay numeritos que nos vamos comprando de la rifa. Precisamente, si tenemos un familiar de primer grado, es decir, mamá, papá, hijo o hija que tuvo un determinado cáncer, nosotros ya tenemos un factor de riesgo importante para Numerito de la rifa. Correcto, Y ese numerito de la rifa. Si es un tío, Ese o le llamamos sobrino. segundo grado, ¿de Ujú. acuerdo? Dependiendo de qué número de tío o sobrino, ahí también existe todo lo que es el estudio de, le llamamos un árbol genético, Ajá. ¿de acuerdo? Hacemos un árbol en el cual vamos estudiando si tío, tía, mamá, papá, Hermano, hermana, hermana. ¿ok? También en primer grado incluye hermano o hermana, que se me fue. Ujú. Entonces eso es muy importante que de acuerdo al riesgo, así va a ser mi tamizaje. Recordemos que tamizaje es lograr detectar en la población sana una determinada enfermedad. Entonces, ese es el diagnóstico temprano. Entonces, en oncología o en cáncer, nuestro primer número 1 abordaje debe ser un diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces, al radioescucha o la radioescucha que nos hizo esta pregunta, toda persona que tiene un familiar con diagnóstico de cáncer debe tener un mayor cuidado y una mayor prevención, porque ya tiene un numerito de la rifa, ¿verdad? Comprado para desarrollar ese tipo de enfermedad. Entonces, ojo ahí con eso, fomentemos un determinado prevención adecuada y sana para evitar aún más que se desarrolle. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor.
¿dónde lo pueden encontrar? Ok, De una perfecto, vez, muchas demos sus gracias. redes sociales Sí. y sus contactos. Si alguien tiene alguna consulta, Claro. donde diga, tengo que ir al doctor para que me Claro. vea esto. Por supuesto. Bueno, en Instagram me pueden ubicar como Dr. Jiménez Trigueros, igual en Facebook, Dr. José Pablo Jiménez Trigueros. Para consultas, yo atiendo en Clínica Alena en Heredia, ¿de acuerdo? Alena. Alena, Ujú. correcto. En Heredia, que ya les voy a pasar el número telefónico para todos los radioescuchas que lo puedan localizar, y pueden localizar por WhatsApp al Ujú. al 8668-9871. 8668-9871, Clínica Alena en Heredia, y también en la población del Caribe. Yo también usualmente voy para allá bastante porque ahí estuve trabajando unos años en la provincia de Limón, le tengo mucho cariño, en Centro Médico del Caribe. El WhatsApp es 2758-0033. Excelente. 2758-0033 o Clínica Alena o mis redes. Con mucho gusto. Muy Buenísimo, bien, Doc. doctor. Un mensaje así importantísimo que no se nos debe olvidar, porque esta era como una consulta que queda ahí, pero también que sirva como parte de ese mensaje. No necesariamente nos tiene que doler algo, tenemos que tener alguna molestia para acudir a hacernos algún examen cuando dudamos de algo. Yo creo que el cuerpo como que nos va indicando, nos va diciendo, algo está pasando aquí, no está tan bien, y yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro, Douglas. Mi principal mensaje es, bueno, primero que todo agradecerle la invitación, y segundo es no tener miedo a consultar. Ujú. ¿De acuerdo? Porque el diagnóstico temprano en cáncer es oro y el tiempo es oro. Ujú. 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que fuera, es evitar una progresión o un diagnóstico más avanzado. Entonces, mi mensaje final va orientado en cuanto a no tener el temor de consultar, y que si ya duele, ojo, porque puede que ya la cosa no ande bien, ¿de Ujú. acuerdo? O cuando ya nos sentimos una pelota Claro, o algo no, así, por supuesto. ya hay más riesgo. Claro, y hacernos los exámenes de rigor de protocolo según cada cáncer, que bueno, otro día podemos hablar al respecto, sí, ¿verdad? sí. Claro. Del tamizaje según mi riesgo, que para eso obviamente están los exámenes que cada quien nos tenemos que hacer, que bueno, eso es otro tema que podemos hablar otro día, pero sí siempre consultar acerca de qué me tengo que hacer, qué exámenes, controles tengo, mis chequeos médicos anuales según el riesgo, si es mujer, ultrasonido, mamografía, si es hombre, examen de la próstata, ¿verdad? Antígeno prostático, todo de acuerdo con la incidencia de los cánceres más comunes a nivel de la población. Pero Claro. entonces sí, Douglas y Vicky, de no tener miedo a consultar y realizarnos nuestros exámenes y nuestros chequeos anuales sin importar la edad o el género, ¿de acuerdo? Ok. Siempre realizarlo de esta forma. Excelente. Muy Le bien. damos las gracias al doctor José Pablo Jiménez Trigueros, que es cirujano especialista en oncología y que va a seguir viniendo de forma frecuente aquí al programa para actualizar. Así es. Es sí, sí, muchas importante. gracias. Gracias, doctor. No, a ustedes las gracias, que pasen lindo día y disfruten la tarde, de verdad. Igualmente, igualmente. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.